Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, yo les voy a invitar que abran sus Biblias en San Juan, capítulo número 14, en el versículo número 20. Vamos a leer ese único versículo para iniciar. Durante la enseñanza vamos a estar moviendo la Biblia un poquito. Les voy a pedir, a rogar que me perdonen, pero necesitamos verlo por la Biblia, lo que vamos a aprender en esta noche, continuando con nuestro estudio de espiritualidad genuina y saludable. Entonces leemos este versículo. San Juan, capítulo 14, versículo 20. Yo leo a favor de usted la bendita y santa palabra del Señor de la siguiente manera. El Señor Jesucristo hablando: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Quiero iniciar con una pregunta, y voy a ser muy cuidadoso con hacer la pregunta, porque la intención de la pregunta no es ofender a nadie. La intención de la pregunta es abrir la conciencia, ¿cierto? La pregunta es, hermanos, ¿qué tanto de lo que nosotros oímos acerca de la palabra, qué tanto de lo que nosotros leemos en la bendita y santa palabra del Señor, qué tanto de eso entendemos? ¿Y qué tanto de lo que entendemos practicamos? ¿Sí? Esto lo digo porque hay unas estadísticas que dicen, claro, las estadísticas ya de unos años atrás, no sé actualmente si hemos avanzado o no en eso nosotros los cristianos, pero se ha dicho que de todo lo que uno oye de la palabra de Dios, uno recuerda apenas el 5%. Ese 5% son momentos en la predicación que a mí más me llamó la atención, que me emocioné, que bueno, recuerdo vagamente lo que el predicador dijo, solamente el 5%. Pero de ese 5%, así no entendí yo el resto de lo que se dijo en el sermón, de ese 5%, ¿será que lo recuerdo, pero también lo practico? Vamos a hacer un ejercicio, porque la intención no es que ustedes me contesten, sino que esto es un ejercicio para despertar la conciencia, ¿verdad? Bueno, hablo con los hermanos más expertos en la palabra. No, los hermanos nuevos no se van a preocupar. ¿Han leído, hermanos queridos, el pasaje de la Biblia donde habla de 10 leprosos que llegaron donde Jesús para pedir que los sanara? ¿Han leído los hermanos? ¿Cuántos han leído ese pasaje? Levanten la mano. 1, 2, 3, nada más. Jaiber no ha leído el pasaje. ¿Nadie más ha leído el pasaje? 3 personas nomás, hermano, ¿se da cuenta? Entonces voy a hablar con los 3 que han leído el pasaje. Yo no sé si los hermanos no levantaron la mano para evitar ahí. Bueno, de los 10 leprosos, ¿cuántos leprosos volvieron a darle gracias al Señor? 1. ¿Sí ven? ¿Sí ven? No, señores, está mal contestado. Claro, el que volvió a darle gracias al Señor ya no era leproso. Ningún leproso volvió a darle... ¿Sí o no? Pero y entonces tenemos que estar pendientes de lo que escuchamos. Tenemos que... ¿Coco? Puro paisa dice. Tenemos que estar pendientes de lo que escuchamos, hermano, porque a veces podemos escuchar y entender mal. Como el pastucito que se le enfermó la esposa, y entonces la llevó al médico, y allá el médico la revisó, y el pastucito afuera todo angustiado, ¿qué será? Y cuando por fin salió el médico, llamó al esposo de la señora, o sea, al pastucito, y le dijo: bueno, señor, el caso de su esposa es grave. ¿Cómo así, doctor? ¿Qué es lo que tiene mi esposa, pues? Entonces el doctor le dijo: mire, el caso de su esposa es que su esposa tiene gastroenteritis aguda con colitis. Entonces el pastucito rascaba la cabeza y dijo: bueno. Entonces él se fue, cogió el teléfono y llamó a los familiares por allá en Pasto. Y entonces por allá le dijo: ay, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene allá fulana de tal? Entonces él dijo: pues yo no entendí mucho, pues, pero a mí me pareció que fue que ella se tragó un gatico con colita y todo.
Cuando uno entiende mal, ¿sí o no? Eso. Entonces, a veces o frecuentemente eso también pasa con la palabra de Dios. Cuando uno expone la palabra de Dios, si el auditorio no está conectado, pues no entendió ni jota, ¿cierto que sí? Y si algo se entendió de la palabra de Dios, pues lo ideal es que lo practiquemos. Porque ¿de qué nos sirve avanzar en un estudio de la palabra de Dios? Y bueno, y seguimos en este siguiente paso y vamos avanzando, pero en la práctica no hacemos nada. Entonces no nos resulta provechoso a nosotros oír y oír y oír la palabra de Dios. Nos volvemos solamente ¿qué? Oidores y no ¿qué? Hacedores. El Señor nos exhorta por su palabra a que seamos ¿qué? Hacedores. Oidores también, pero hacedores de lo que oímos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hoy avanzamos en nuestro estudio de la espiritualidad genuina y saludable. Y para eso hoy vamos a hablar de estar unidos con Cristo. La última vez que hablamos sobre este tema, hablábamos de las dos naturalezas que el creyente tiene. Que el creyente cuando acepta a Cristo en su corazón, nace de nuevo, hay un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento le proporciona una nueva identidad. La nueva identidad es una identidad ¿qué? Espiritual. Entonces la persona nace de nuevo en su espíritu, pero ahí ya hay una nueva capacidad. Si la palabra naturaleza la cambiamos por la palabra capacidad, tal vez podamos comprender mejor esto de la vieja y de la nueva naturaleza. Entonces la vieja naturaleza será la antigua o vieja capacidad de pecar, de dejar a Dios por fuera de nuestras decisiones. Y la nueva capacidad es aquella que tomamos en cuenta a Dios, por supuesto, y la capacidad de hacer lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar en esa lucha entre esas dos capacidades, entre esas dos naturalezas, la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. A veces nos sentimos que vamos bien y que Dios mío, hoy me levanté con una mente de oración, con una mente positiva, con un corazón dispuesto a la obediencia a Dios, pero quizás ya en la noche alguna circunstancia hizo que el viejo hombre saliera. Aquí donde ustedes me ven, hermanos queridos, en días pasados, por ahí se salió el viejo hombre. Entonces eso se comprueba que nosotros vamos a estar así en el tiempo en que estemos en este cuerpo. Que eso va a ser rectificado, corregido, transformado es la palabra. Eso se va a erradicar de nosotros cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, la Biblia dice que nosotros, este cuerpo de humillación, será transformado en un cuerpo de gloria semejante a la del Señor Jesucristo. Nosotros no somos merecedores de eso, pero al Señor le place. Y eso fue lo último que vimos, ¿verdad? Ahora lo que nos vamos a concentrar es en el hecho glorioso de que usted y yo estamos unidos con Cristo. Y eso es un gran misterio y nos va a costar un poquito de tiempo poder comprenderlo. Entonces, probablemente el hecho más importante que apuntala a una espiritualidad genuina y saludable es el hecho de nuestra unión con Cristo. Entonces vamos a ver en esta noche tres cositas. Número uno, vamos a ver el concepto de lo que es estar unido con Cristo o estar en Cristo. Número dos, vamos a ver el medio a través del cual nosotros podemos estar unidos con Cristo. Y tercero, vamos a ver las consecuencias. Arranquemos. Número uno, el concepto. Estar en Cristo es un concepto que el apóstol San Pablo usa para relacionarlo a
nuestro llamado celestial, nuestras bendiciones espirituales, nuestra elección en Cristo, nuestro perdón, nuestra redención, nuestra libertad de la condenación, nuestra justificación, nuestra vida y sobre todo nuestra futura resurrección. Expliquemos uno por uno. Estar unido con Cristo o estar en Cristo es un término, un concepto que el apóstol San Pablo usa con relación a, número uno, nuestro llamado celestial. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en Filipenses, en el capítulo, los que buscan rápido, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Dice así. Allá dice Pablo, Filipenses 3, 14. Prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo, ¿qué? Llamamiento de quién? De Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahí está. Nosotros tenemos un llamamiento, pero ese llamamiento es en Cristo. Y si tú pudieras ir a Romanos capítulo 8 verso 29, dice que los que Dios antes conoció, a estos también predestinó. Me salto al verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó. Entonces, entre la predestinación y la justificación está el llamamiento. El llamamiento es que Dios hace un llamamiento general a todos los hombres. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es un llamamiento general para todos los hombres. Lo que pasa es que no todos los hombres acuden a ese llamamiento. Y solo aquellos que acuden a ese llamamiento son llamados ahora de forma específica. El Señor Jesús dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ya es un llamado específico para un ministerio específico. Amén. Entonces eso tiene que ver con el llamamiento. Número 2, tiene que ver con nuestras bendiciones. Ahí retrocedamos unas páginas en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3. Efesios 1:3 dice, bendito, está otra vez Pablo diciendo, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No es que nos va a bendecir, sino que ya nos bendijo. ¿Cómo nos bendijo? Con toda bendición, ¿qué? Espiritual. O sea que todas las bendiciones espirituales ya son dadas para los creyentes. Aquí hay una clave, pero no tengo tiempo para meterme ahí, para poder hacer manifestar todas las bendiciones que hay en el reino de los cielos. Se requiere de varias cosas. Una de ellas, la legalidad, la linealidad que el creyente debe tener con el reino de los cielos, para que cuando nosotros oremos como el Señor Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, diciendo, venga tu reino, eso significa que todo lo que hay en el reino de los cielos, todas esas bendiciones que hay en el reino de los cielos, ejemplo, ahí en el reino de los cielos hay salud, en el reino de los cielos hay prosperidad, en el reino de los cielos hay paz, en el reino de los cielos hay armonía, en el reino de los cielos hay bendición. Bueno, imagine todo lo bueno de Dios está en el reino de los cielos. Entonces todo eso que está en el reino de los cielos es para usted, es para mí, aquí y ahora. Lo podemos hacer manifestar, pero eso no es algo automático. Necesitamos estar en línea con el reino de los cielos. No tengo tiempo para explicar eso, pero lo que está diciendo Pablo es que todas esas bendiciones ya son para nosotros. Por eso está conjugado en el tiempo pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual. A veces no se manifiestan porque son espirituales. Necesitamos usar de algunos mecanismos, de algunas herramientas que el Señor nos da en su palabra para manifestar esas bendiciones. Pero esas bendiciones son bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. No podemos ser bendecidos fuera de Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, será echado al fuego. Y entonces luego dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Nosotros podemos recibir las bendiciones, pero es que en Cristo.
Número 3, nuestra elección en Cristo. Ahí mismo, capítulo 1 de Efesios, verso 4. El verso 4 dice, según nos escogió en Él. Nos escogió en Él. ¿Quién es ese Él? Acaba de decir que en Cristo. El verso 3 acaba de decir que es en Cristo. Entonces, en Él es el Cristo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces somos escogidos, somos elegidos. Dios tiene la libertad de escoger en un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El Hijo de Dios, en Cristo. Él nos escoge, es en Cristo. Las tinieblas contenían la posibilidad del mal. Dios sabía que algo se iba a arruinar en el universo que Él creó tarde o temprano. Por lo tanto, Él escoge un objetivo para que cualquier criatura con libertad, al llegar a ese objetivo, es considerado un escogido. Entonces, si tú y yo hemos llegado a Cristo, lo hemos aceptado, eso quiere decir que somos estimados escogidos de Dios. ¿Escogidos de quién? Pues de entre toda la humanidad, porque no toda la humanidad acepta a Cristo, lamentablemente. Y hay quienes creen a aceptar a Cristo y pues bueno, es como una ilusión. No, tampoco tengo tiempo para meterme ahí. También el concepto se usa para nuestro perdón. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, en el versículo 32. 4:32 es el último versículo de ese capítulo de Efesios. Repito, Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os que perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Nosotros somos perdonados es en Cristo. Si no fuera por Cristo, no hubiese perdón de pecados. Entonces Cristo es el todo para nosotros, mis queridos hermanos. Debemos tener esa conciencia. Sin Cristo no somos nada, ni siquiera un cero a la izquierda. Un cero a la izquierda es más que alguien sin Cristo. ¿Y por qué? Pues el cero a la izquierda al menos existe. Pero el que está sin Cristo no le espera nada más, sino la no existencia en un lago de fuego por la eternidad. Tampoco tengo tiempo para meterme ahí. El concepto también se usa para nuestra redención. Vayámonos para Romanos. Vamos para Romanos. Tenemos que constatar esto por la Biblia, porque usted no puede pretender creer en lo que yo le diga. Usted no puede creer en lo que yo le diga, hermano. No crea lo que yo le diga. Crea todo a la palabra de Dios. Amén. Porque quien tiene la verdad es la palabra de Dios, no yo. Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos 3, verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia tiene que ver con gratis. ¿Sí ven? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez, en Cristo. La redención es en Cristo. Aquí el concepto se usa con relación a la redención. ¿Y qué es la redención? La vez pasada lo decíamos. Redención es pagar por algo. Pagar un precio por algo. ¿Qué fue lo que pagó Cristo? ¿Por qué pagó? Por la humanidad, por el mundo. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, no pagó por solamente nosotros. No, señores. Él pagó por toda la humanidad. ¿Por qué lo sabemos? ¿O cómo lo sabemos? Por San Juan 3:16. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a los creyentes, al mundo. Al mundo amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito.
Pero aquí está el problema, mire. Dios amó al mundo y como amó a todo el mundo, dio a su Hijo, ¿cierto? Pero el problema es que lo que sigue diciendo es, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema es que no todos creen en Él. Hay unos que creen en Buda, otros que creen en Alá, en Mahoma. Hay otros que creen en sí mismos. ¿Sí? Hay unos que creen en sí mismos. No creen en nadie. Hay gente que no cree ni en el cuento del Chapulín Colorado. No creen. No creen. Se declaran o se autodenominan ateos. Hay otros que se declaran agnósticos y hay otros que se declaran gnósticos. Hay otros que son politeístas. Hay otros que son endoneístas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay creencias en otras cosas menos en Cristo. Y ese es el problema. Él murió por todos, Él pagó, hizo la redención por todos, pero no todos se quieren dejar rescatar de Él, porque no aceptan ese regalo de Dios para ellos. También este concepto tiene que ver con nuestra libertad de la condenación. Ya que estamos en Romanos, vamos a Romanos 8:1, famoso ese versículo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Ninguna qué? Condenación. Nadie nos puede condenar ya. Porque ya el Señor nos salvó de la condenación del pecado. Porque el pecado trae una condenación. ¿Cuál es la condenación del pecado? Dice, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte se tiene que apreciar desde dos niveles. Hay una muerte espiritual, así como hay una muerte física. ¿La muerte espiritual cuál es? La separación de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la muerte física? La separación entre el aspecto material del hombre y su aspecto inmaterial. Esas dos cosas se separan. El aspecto material es el cuerpo que se queda aquí, se lo comen los gusanos, se vuelve polvo otra vez, ¿cierto? Pero el aspecto inmaterial sigue sobreviviendo en el mundo ¿qué? Espiritual, en el mundo inmaterial. Entonces esa separa, porque la muerte siempre significa separación. Entonces, si alguien muere físicamente estando en una condición de separación de Dios espiritual, eso quiere decir que ya no se puede remediar ese problema. Se va a quedar así, separado de Dios por toda la eternidad. Y a eso es lo que la Biblia llama condenación eterna. Por eso otra vez, San Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se qué, pierda. La palabra perder ahí tiene que ver con condenarse, sino que tenga la vida eterna. Una de dos, o uno tiene vida eterna o uno tiene condenación eterna. No hay zonas intermedias, no hay limbos y no hay, ¿cómo se llama eso? Purgatorio. Suena como un laboratorio de pulgas, ¿no? Purgatorio. Digo purgatorio. No existe, en la Biblia no existe ese término. No. O la gente se salva o la gente se condena. Y se salva eternamente o se condena eternamente. El concepto también se usa para nuestra libertad acerca de la ley. Vayámonos para Gálatas en el capítulo 2. Gálatas está después de Corintios. Gálatas capítulo 2 en el versículo 4. Dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud. Entonces nosotros tenemos ahora una libertad ¿en quién? En Cristo Jesús. Esa libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús ¿es para qué? ¿Para que hagamos lo que se nos plazca? No. La libertad que tenemos ahora es para servir a la justicia y para servir a Dios. El concepto también se usa para nuestra vida. Mire usted, otra vez, Romanos capítulo 6, versículo 11. Ese pasaje es tremendo, habla de la muerte, pero bueno, ya llegaremos allá. Romanos capítulo 6, vamos a leer desde el verso 11, Dice:
Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es que nosotros somos vivos para Dios? En Cristo. No hay manera de estar vivos para Dios si no es en Cristo. ¿Sí ven? Y por último, este concepto es usado para nuestra futura resurrección. O sea que nuestra resurrección, digo nuestra porque como no tenemos la vida comprada. Usted ahorita me ve vivo, pero no se sabe, más tarde o mañana o dentro de un mes, el Señor me llame a la presencia de Él y voy a morir. Pero va a venir el día de la ¿qué? De la resurrección. Y mi resurrección está garantizada porque yo estoy en Cristo. Mire conmigo 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Yo lo estoy llevando a que usted mire eso en la Biblia para que crea a lo que dice la palabra del Señor. 15:22. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo. ¿Ven? Bien. Entonces, el apóstol San Pablo aplica esta frase o este concepto en todas esas circunstancias, ¿cierto? Pero nuestro principal interés es que estar en Cristo se relaciona en nuestra presente santificación, en nuestra edificación, en nuestra instrucción, en nuestra seguridad, en nuestro triunfo y en nuestra confianza de Dios. Hablemos de eso un momentico, rápidamente, así como hicimos con lo otro. Con nuestra presente santificación. Vámonos para Colosenses capítulo 1. Perdón, 1 Corintios 1. Perdón, Colosenses 1 Corintios 1. Y el versículo número 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué es ser santificado? ¿Qué es ser santificado? Debemos tener en cuenta que la palabra santificación, santidad, significa puesto aparte. Por ejemplo, tú vas al mercado y tú ves allá, vamos a decir, zanahorias. Y ves bastantes zanahorias, pero tú escoges la más bonita. Y dice: necesito una zanahoria para el almuerzo, pero yo voy a comprar la más bonita. Entonces usted ve la más bonita y la aparta para usted. En ese sentido, eso sería santificar a la zanahoria. En el sentido técnico de la palabra, ¿no? Pero en el sentido teológico es que Dios, cuando nos separa a nosotros del mundo, cuando nos pone aparte del mundo, esto es, nos santifica. ¿Sí? Entonces, la santificación tiene 3 tiempos. Número 1, la santificación posicional, que es la que está hablando aquí Corintios. ¿Cuál es la santificación posicional? Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo hace un milagro espiritual en tu vida, aunque tú no te des cuenta de eso. Y es que te pone como miembro del cuerpo de Cristo. De eso vamos a hablar ahora más adelante. Te pone como miembro en el cuerpo de Cristo. Entonces, como ya tú eres miembro del cuerpo de Cristo, en lo espiritual, ya tú estás ¿qué? Puesto aparte. Tú estás ¿qué? Santificado en Cristo. Pero hay una santificación procesal, si se permite esa expresión. ¿Qué significa procesal? Que necesitamos nosotros colaborar con Dios para ir santificando los diferentes aspectos de nuestra vida, de nuestra alma. Por ejemplo, el intelecto hay que santificarlo, las emociones hay que santificarlas, la voluntad hay que santificarla, la conciencia hay que santificar. Y eso es un proceso que nos toma a nosotros toda la vida. Proceso de santificación. Entonces, por ejemplo, si a mí me gustaba, antes de que yo conociera a Cristo, me gustaba hurtar, pues ya no voy a hurtar. Me gustaba mentir, pues ya no voy a mentir. Me gustaba decir groserías, pues ya no voy a decir groserías. ¿Sí? Se trata de irnos ¿qué? Santificando. Y la tercera es la santificación plena, que es cuando otra vez Cristo venga.
Cuando Cristo venga, entonces nos va a tomar para sí y entonces ya nos va a separar completamente de todo ese cosmos o ese mundo, ese sistema de cosas que hoy por hoy Satanás tiene monopolizadas. Lo que más nos interesa es ver eso en cuanto a nuestra santificación y en cuanto a nuestra edificación. Ahora sí, Colosenses, que yo había dicho primero Colosenses. Entonces, ahora sí nos vamos para Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Voy corriendo porque quiero no demorarme mucho. 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él. ¿Quién es ese Él? ¿Cómo sabe usted que ese Él es Cristo? ¿Cómo lo sabe? Por el versículo 6. Muy bien, están echando humo los hermanos por aquí a la izquierda, mía, en mi izquierda. Dice, verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Está hablando del Señor, ¿qué? Jesucristo. Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Ve? Entonces, ahora nosotros somos edificados en Él. Somos arraigados y sobreedificados en Cristo. También tiene que ver con nuestra seguridad. Nuestra seguridad está en Filipenses, retrocedamos unas hojitas, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí la seguridad no tiene que ver con la seguridad eterna, con la seguridad de nuestros pensamientos, con la seguridad de nuestro corazón, de lo que sentimos y de lo que pensamos. Y también está relacionada con nuestra instrucción. Efesios 4:21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Dónde está la verdad? En Jesús. ¿La verdad está en la iglesia de paredes amarillas? ¿En la iglesia de paredes blancas? ¿En la iglesia que tiene campanas? ¿En la iglesia que tiene letrero azul bonito, iluminado? No. La verdad está en el pastor Pepito, en el maestro X. No. La verdad está en Jesús, en Cristo. ¿Y a dónde podemos conocer de Cristo? En la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces la verdad está en Jesús. Y nosotros somos instruidos en la verdad. Estamos siendo instruidos en la verdad. No estamos interesados en engañar a nadie, porque si nosotros engañamos a las personas, tenemos que dar cuentas a Dios. Y a veces la religión se usa para engañar, a veces la religión se usa para subyugar. Por eso nosotros hemos querido ser libres de la religión. ¿Y seguir a quién? A eso me caen bien los hermanos. ¿Seguimos a quién? A Cristo, porque estamos en Cristo. Eso es una realidad espiritual, hermanos queridos. Así usted piense que usted todavía tiene libre albedrío. Dios respeta su libre albedrío, pero uno ya como que no tiene mucho libre albedrío, le cuento. Porque a veces cuando usted saca a Dios de sus decisiones, después van a venir consecuencias que lo van a encauzar nuevamente a que usted venga a Cristo. Usted puede hacer cositas si quiere. No le aconsejo que haga cositas sin Cristo, no le aconsejo, pero le estoy diciendo que si quiere, hágalo. Sálgase de la voluntad de Dios. No le estoy metiendo miedo, no es mi interés. Se lo digo porque yo, en 34 años de ser cristiano, varias veces he tomado mis propias decisiones y he dejado a Dios por fuera. ¿Y sabe cómo me ha ido? Más mal que 3 en un burro. Me ha ido mal, hermano, mal. ¿Qué tengo que hacer? Volverme al Señor. ¿Se da cuenta? Yo no le estoy diciendo esto para meterle miedo, es que yo ya lo he vivido. No aconsejo que usted ponga a hacer cositas fuera de la voluntad de Dios. Mucho cuidado, hermano. Si usted quiere ganar problemas en esta vida, sálgase de la voluntad de Dios. Usted estando en la voluntad de Dios, el Señor le va a ayudar a sortear cualquier dificultad, por difícil que sea.
Les voy a contar una historia. Es ficticia, pero está basada en una realidad bíblica. Resulta que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, la Biblia dice que iba una nube que los protegía del sol. Y esa nube en la noche se convertía en una columna de fuego que les brindaba calefacción, ¿cierto? Y entonces ellos duraron 40 años en el desierto así. Ya llevaban unos añitos en el desierto, dando vueltas por el desierto, y una familia del pueblo de Israel en la noche discutió mientras cenaban. Ella le dijo a su esposo: yo no sé tú, pero yo ya estoy cansada de andar por este desierto. Yo no hago sino ver arena por todo lado. Ya estoy cansada de comer ese pan que llueve desde esa nube. Yo tengo mis propias inspiraciones. Miren los hijos. ¿Cuál va a ser el futuro de nuestros hijos? ¿Qué van a heredar nuestros hijos? Arena. ¿No era que el sol le quemó las neuronas a Moisés? ¿No era que Moisés entendió mal a Dios? ¿No será que Moisés está pensando que Dios nos va a llevar a una tierra prometida? Mire, tantos años que ya llevamos caminando en el desierto, y ¿cuál tierra prometida hay? No hay ninguna tierra prometida. Nosotros lo que estamos es siguiendo a un loco. Yo no sé usted, mijito, pero lo que soy yo mañana o cuando se mueva la nube, yo no me muevo. Yo quiero mi propia casa, yo quiero sentar raíces, yo quiero dejarle algo a mis hijos. Que parece una discusión de las parejas de hoy, ¿no? Pero bueno, eso fue por allá en la tierra de Israel en ese tiempo, en el desierto. Entonces, resulta que la Biblia dice que cuando la nube se comenzaba a mover, todo el pueblo de Israel comenzaba a desmontar sus carpas, a alistar los rebaños, a empacar las maletas y a seguir debajo de la nube hasta cuando la nube parara otra vez. Ahí volvían y acampaban otro rato hasta que la nube otra vez volvía y se movía. Entonces la nube comenzó a moverse, todo el mundo empezó a empacar, a desmontar la tienda, pero esta familia no desarmó su tienda, no reunió los animalitos, no empacó maletas, se quedaron. Y empezaron a pasar los vecinos por el frente de ellos, desfilando debajo de la nube, y le preguntaban: ¿ustedes qué? Porque apuren, vamos, que mire que la nube se está moviendo. No, nosotros decidimos que nos vamos a quedar aquí, nosotros no vamos a seguir caminando ahí, dando vueltas en el desierto. No. Eso ahí cada rato que toca ir, que cuando Moisés toca la trompeta en el tabernáculo, que toca ir aquí, que dizque al culto, que toca ir que dizque a la reunión y nos dan discursos, que la tierra prometida, que si tenemos fe vamos a ser bendecidos, pero vea, estamos en el desierto. No, nosotros nos vamos a quedar vecinos, hasta luego, Dios me los bendiga, que les vaya bien debajo de su nube. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Bueno, horas después, ya las últimas sombras de los últimos del pueblo de Israel marchaban, ya desaparecieron en el horizonte, ya no vieron más, ellos quedaron solos. Y cayó la noche. Y la noche trajo un frío, porque las temperaturas en el desierto durante el día son demasiado altas y de noche son demasiado bajas. Y empezaron ellos a titilar de frío y no podían aguantar el frío penetraba la carpa, los niños temblaban de frío, ellos buscaron la mayor cantidad de mantas que pudieron, de pieles de animales para cubrirse y poder pasar la noche. A la mañana siguiente ella se levantó para buscar como de costumbre el pan que llovía, pero ya no había pan. No había maná, porque el maná lo proporcionaba la nube y la nube se había desplazado, la nube se había ido. Así que ella miró a ver dónde podía conseguir al menos agua para beber un poco de agua en la mañana, pero la roca que les proporcionaba agua tampoco estaba. Cuando ella se devuelve para su tienda un poco desanimada por no tener nada para desayunar, encuentra que su esposo está tratando de atender al niño menor, porque el niño menor está ardiendo en fiebre. Y el mayor se había salido a buscar algo por el desierto también para comer y regresó con la espalda quemada y llagada. No tenían cómo atender sus hijos, porque la nube que los cubría del sol se había desplazado. Esa historia queda abierta, el final queda abierta para el final que ustedes quieran. Algunos dicen
que ellos recapacitaron, empacaron rápido las cosas y salieron detrás de la caravana para ver si los podían alcanzar. Dicen otros que por la noche, la siguiente noche, llegaron unos bandidos del desierto y les robaron todo. Y para robarles todo, masacraron a la familia. No sabemos lo que pasó con esa familia, es una historia ficticia, pero pudiera haber sido real. No sabemos si algo así ocurrió en el desierto en aquel tiempo. Lo que sí sabemos es que actualmente esas cosas pasan y pasan todos los días. Algunos de nosotros nos salimos de la nube, de la voluntad de Dios. Algunos de nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Algunos de nosotros pensamos que estamos en un lugar incorrecto. Lo que no recapacitamos la mayoría de nosotros es que nosotros vivimos en una realidad espiritual, y esa realidad espiritual es que estamos en Cristo. No podemos ver al Señor y no lo podemos tocar, pero tenemos un enemigo de nuestras almas que está interesado en desviarnos, en sacarnos de la voluntad de Dios y apalearnos. Satanás sabe que si alguno de nosotros se sale de la voluntad de Dios, somos carnada fácil para él. Y a él le gusta, a él le encanta, a él le fascina apalear creyentes que se salen de la voluntad de Dios. Creyentes que no tienen conciencia, que están espiritualmente unidos a Cristo. Y como Dios es tan bueno, nos permite tomar esas decisiones. Como Dios es tan bueno, también después de que aguantamos un poco de garrote, Él en su misericordia vuelve y nos trae. Pero ¿por qué nos tenemos que arriesgar a pasar por procesos así? ¿Por qué tenemos que llegar a Cristo apaleados? ¿Por qué tenemos que volver al Señor cuando todo nos sale mal? ¿Por qué lo buscamos cuando las cosas no salen bien? ¿Por qué no lo buscamos cuando las cosas están bien? La mayoría de las personas que aceptan al Señor Jesucristo lo aceptan es porque están pasando por una circunstancia difícil y encuentran en el mensaje del Evangelio una esperanza. ¿Pero por qué? Qué raro eso de nosotros los seres humanos, no sentir que tenemos a la mano una esperanza tan grande como la es de la vida eterna en Cristo Jesús, cuando las cosas salen bien. El otro día me encontré con un compañero, hace años, con un compañero de estudio, y él se autodeclaraba ateo. Él sabía que yo estaba sirviendo al Señor, y entonces él comenzó a hablarme, y entonces yo le decía, mira, y es que la vida en Cristo es lo mejor. Yo le compartía ese testimonio. Entonces él me decía, no, yo no tengo necesidad de Cristo. Yo tengo un buen trabajo, tengo un buen negocio, tengo una buena casa, tengo finca, tengo carro, tengo mis hijos, gracias a Dios, salieron sanos, están bien, estamos bien, no tengo necesidad. No tengo necesidad de Cristo. Y yo me temo que muchos de nosotros a veces pensamos así, que como que no necesitamos de Él, simplemente porque las cosas están marchando meridianamente bien. Tengamos cuidado con eso, porque miles de personas en el mundo entero, millones de creyentes en el mundo entero se dejan engañar por esa superficialidad y por esa apariencia momentánea de las cosas. Sobre todo, estar en Cristo tiene que ver con nuestro triunfo. Segunda de Corintios 2:14, voy a leer. Segunda de Corintios 2:14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Si tú quieres algún día conocer el triunfo, el verdadero triunfo, solamente se obtiene en Cristo. Tú puedes llegar a tener logros por tu propio esfuerzo. Tú puedes llegar... Mira, te voy a decir una cosa. Hay personas que se esfuerzan para lograr sus sueños, pero lo logran de acuerdo a sus propias capacidades. Una vez alcanzan su sueño, eso no significa nada para ellos porque siguen vacíos por dentro.
Pero si tú quieres conocer el verdadero triunfo, eso se puede conocer solo en Cristo Jesús. Si tienes personas que te envidian, si tienes alrededor tuyo personas que se declaran enemigos tuyos, tú tienes la victoria, tú tienes el triunfo asegurado si estás en Cristo Jesús. Amén. Si las cosas de repente, porque a veces tiene que suceder eso, a veces tiene que pasar que pasamos por estrechez económica, que nos enfermamos, que pasamos un mal momento, una mala temporada. Todo esto es con el fin de que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, confiemos en Él. Pero nuestro triunfo va a estar asegurado es en Cristo. Mire, sobre todo el triunfo hacia nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. ¿Quién es? El diablo, Satanás. Si nosotros nos enfrentamos al diablo sin Cristo, perdemos. Si nos enfrentamos al diablo en Cristo, ya eso está ganado, hermano. Hace rato está ganado. Hace 2000 años está ganado esa pelea. Hace 2000 años está ganada esa pelea. ¿Cuál es el miedo? Debes tener miedo si tú no estás con Cristo, pero no temas si tú estás en Cristo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra del Señor. ¿Cierto que sí? Además, con Cristo somos más que vencedores, porque es por medio de Él el que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, hermanos queridos, es fácil ver cómo muchas de las actividades vitales del vivir cristiano se basan en estar en Cristo. Estar en Cristo es el nuevo ambiente para el ser humano. Es un ambiente que está rodeado de vida. Porque el antiguo ambiente en el que vivíamos era un ambiente rodeado de muerte. ¿Cuál era nuestro antiguo ambiente? Adán. Estábamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Y Cristo es vida eterna. Pasemos al segundo puntico, pero en este no me demoro. Es el medio. Ya vimos el concepto, ahora veamos el medio. ¿Cómo es que yo puedo estar en Cristo? Respuesta: por el bautismo en el Espíritu Santo. Esto lo tengo que aclarar y eso es fácil, rápido lo voy a aclarar. En algunas congregaciones enseñan que el bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo es lo mismo en la Biblia, eso es lo mismo, pero en algunas congregaciones lo hacen ver como una experiencia de poder que es subsecuente a la salvación. Y la Biblia, la verdad es que enseña que el bautismo con, en o por el Espíritu Santo es en el momento de la conversión. Solo 7 versículos en el Nuevo Testamento hablan del bautismo en, con y por el Espíritu. En los 4 evangelios están 4 menciones. En el libro de los Hechos están otras 2 menciones. Y en 1 Corintios 12, versículo 13 está otra mención. Son 7 nada más en total. De esas 7, solo una explica para qué es el bautismo por, con o en el Espíritu Santo. Y yo estoy diciendo con, en y por, porque hay 2 evangelios que hablan que cuando Juan el Bautista anunció la venida del Mesías, él decía así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras de mí, el cual yo no soy digno de desatar su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay 2 evangelios que dicen en Espíritu Santo y fuego. Y hay otros 2 evangelios que dicen exactamente igual, pero dicen con Espíritu Santo y fuego. O sea que en y con es lo mismo. Tú te vas para Hechos de los Apóstoles y en Hechos de los Apóstoles tú vas a encontrar un versículo que dice en Espíritu Santo y en el otro dice con Espíritu Santo. Es lo mismo.
Y llegas a 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 y allá se dice bautismo por el Espíritu Santo. Allá dice más o menos así, no confíe en mí, ya le di la cita, usted lo mira en su Biblia. 1 Corintios 12, 13. Porque por un mismo Espíritu fuimos nosotros bautizados en un cuerpo. Sean judíos o sean gentiles, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Se da cuenta? Ese es el único versículo en todo el Nuevo Testamento que se nos explica para qué es el bautismo por el Espíritu Santo. ¿Y para qué es? Para unirnos al cuerpo de Cristo. Usted y yo somos espiritualmente unidos al cuerpo de Cristo. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Ese es el más grande milagro que le pueda suceder a un ser humano. Si nosotros, pecadores y todo como somos, el Señor nos une al cuerpo de Cristo espiritualmente. Eso es un milagro. Entonces ese es el medio a través del cual usted y yo podemos estar en Cristo. Y podemos decir con certeza, mire hermano, yo estoy en Cristo porque fui bautizado en el Espíritu Santo. Ya vienen otro tipo de experiencias, por ejemplo, como la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? O como el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don que el Espíritu Santo reparte, y a veces Él no lo reparte a todos. A unos sí, a otros no. Bueno, no tengo tiempo para detallar en eso. Termino con las consecuencias. Consecuencias de estar en Cristo. Romanos capítulo 6. Ya habíamos leído un versículo ahí, pero yo quiero leer Romanos 6 del 1 al 10. Cuando yo lea esto, a lo que termine, porque la lectura es fácil de entender, no tengo ni que explicarla. Cuando yo lea este pasaje, vamos a estar dispuestos a hacer una oración. Yo quiero que en esta noche todos hagamos esa oración. Una oración de entrega al Señor. Yo sé que usted ya aceptó a Cristo en su corazón. Yo sé que sí. Yo no tengo duda de eso. Sino cuando yo digo de entrega al Señor, es de que conscientemente yo en mi oración diga, Señor, yo estoy en ti. Yo quiero seguir viviendo en ti, consciente todos los días de eso. Entonces, antes de que yo vaya a ir a meter la pata, acuérdese, usted está en Cristo. Ay, sí, está bien, sí, Señor. Porque si usted y mete la pata, hermano, le vienen consecuencias. Le vienen consecuencias. ¿Por qué? Porque usted hizo uso de su vieja naturaleza y sacó a Dios. Bueno, espere, permítame 2 minutos. Hablemos de un ejemplo en las finanzas. Se me ocurre hablar de este ejemplo porque es que, a ver, como yo enseño la palabra en varios lugares, no lo voy a decir por los hermanos, por ustedes. O sea, yo lo que voy a decir no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. O sea, no, espere. Es que como yo enseño la palabra en varios lugares, me dan risa los hermanos. Entonces, algunas personas de otros lugares se me han acercado y me han contado cosas que les han pasado en el área de las finanzas. Entonces se me ocurre hacer esa ilustración. Mire, sacar a Dios. Póngale cuidado. Me han llegado con esta situación. Me han dicho, maestro, es que algunos me dicen maestro, otros me dicen pastor, bueno, otros me dicen hermano. Yo antes mucho cuento que me digan hermano. Entonces, gloria a Dios por los hermanos que me dicen maestro y pastor, ¿cierto? Gloria a Dios, que Dios los bendiga a todos los que me dicen así. Me dice, maestro, es que mire, yo soy fiel dando en la obra. Yo soy fiel dando en la obra. Y mire, estoy pasando por una situación económica difícil. Dígame usted, explíqueme, si la Biblia dice que si yo doy para la obra, el Señor abrirá las ventanas de los cielos, derramará una bendición hasta que sobreabunde, y que Él va a reprender al devorador por mí. Entonces, ¿qué está pasando? Mire, ahí llegó una persona y me robó un dinero. Mire, ahí llegó otra persona y
me tiene refundido hay un negocio que hice y me tiene refundido el negocio y estoy preocupado porque por un lado perdí y parece que por este otro lado estoy perdiendo también. ¿Qué está pasando si yo he sido fiel? Entonces la respuesta es esta. No, hermano, yo le respondí así. No, hermano, es que sin duda usted ha sido fiel al Señor. Pero la pregunta es, el resto que quedó para usted, o sea, usted dio para el Señor una parte, ¿cierto? Listo. Pero el resto que quedó para usted, ¿qué? ¿Usted qué hizo con eso? Cuando usted fue a hacer el negocio con él, fue a hacer el negocio con ese otro, ¿usted consultó con el Señor? ¿Usted tomó a Dios en cuenta? ¿O usted lo hizo porque sí? Porque usted es muy ducho para los negocios. Y sí, no, sí, fue verdad, sí. ¿Cierto? Pero cuando uno consulta con el Señor y uno lo toma en cuenta, quiere decir que usted tiene conciencia de que usted está en Cristo. Siempre que usted vaya a tomar una decisión en el área financiera, para casarse, para ¿qué le digo yo? Para meterse en un negocio, qué sé yo, siempre consulte con el Señor. Siempre consulte con el Señor. Incluso para trasladarse de barrio, de ciudad, de casa, incluso hasta en esas cosas, hermano. Nosotros también tenemos esa experiencia. Un día nos fuimos para Medellín. Vámonos para Medellín. Nos fuimos para Medellín. Nos fue como perro en misa también, porque no consultamos con el Señor. Luego nosotros aprendimos que de cada vez que nos íbamos a mover, Señor. Y aunque aprendimos en cuanto a movernos de ciudad por esa parte, a veces para pasarnos para una casa, a veces lo hacemos por nuestra emoción, también nos ha ido mal. Que la casa resultó dañada, que el dueño no arregla esa casa, que mire que hay un contrato, que entonces nos ha ido un poco pesado porque claro, ay no, en apariencia la casa es bonita, pasémonos, y nos hemos pasado y hemos tenido ahí el inconveniente porque no consultamos con el Señor. Entonces nosotros no hablamos de lo que nos han contado otros, hablamos de lo que nosotros ya hemos vivido. No nos conviene sacar a Dios de nuestras decisiones, hermano. No nos conviene. Entonces, leo y hacemos la oración. Verso 1 de Romanos 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, o sea, muerto al pecado, estamos separados del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el bautismo, ¿qué se representa? El bautismo representa eso. Cuando a uno lo sumergen en las aguas, uno está representando que uno murió y fue sepultado con Cristo, y después cuando usted sale de las aguas, representa que usted ha salido en una nueva criatura. Es una representación gráfica. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Para quién vivimos nosotros? Para Dios. Ahora en adelante nosotros vivimos, es para Dios. Ya usted no vive para usted mismo. Usted vive para Dios. Ese es su propósito. Ese es mi propósito. Vivir para Él. De ahora en adelante. Mire, si ya nosotros hicimos cosas en el mundo y
como dicen vulgarmente, nos dimos un champú por allá en el mundo. Ya ese champú no sirve. Ahora recibimos el bálsamo del Espíritu Santo. Es mucho mejor que lo que ofrece el mundo. Por lo tanto, ahora nosotros vivimos para Él.